Carbone reveló que cientos de mujeres fueron esterilizadas sin su consentimiento durante el gobierno de Alberto Fujimori y señaló que los responsables tendrán que asumir su responsabilidad. Y las vasectomías. Esto no quedará impune y los responsables tendrán que asumir sus responsabilidades. Con estas palabras, el ministro de Salud, Fernando Carbone, expresó su enérgica opinión en torno a las esterilizaciones forzadas, realizadas durante el gobierno de Alberto Fujimori. El informe final respecto a este tema, presentado por una comisión investigadora, señala que entre 1993 y el 2000 se realizaron 295.622 operaciones de ligaduras de trompa y 19.345 vasectomías. El 90% de ellas se hicieron sin consentimiento de los afectados. Solo el 10% de las personas que se entrevistaron aceptó haberse sometido voluntariamente al procedimiento bajo promesas de bienestar económico y familiar. Asimismo, pidió disculpas por tales actos y señaló que las personas involucradas en este caso ya han sido separadas de la institución a su cargo. Analí Huamacayo, América Noticias. Bien, sin duda, y respecto de este tema, las posiciones pueden ser muy radicales según cómo se vean. No se trata de dejar que las mujeres se reproduzcan en contra de lo que ellas quieran, que es lo principal, pero por otro lado tampoco se puede esterilizar a la fuerza, ni con engaños, ni con promesas a nadie. Sea quien sea la mujer de la que se trate, merece sin duda respeto, una consulta y de aceptar un tratamiento adecuado, porque al margen de esto hubo muchos casos los cuales las esterilizaciones fueron tan desastrosas que causaron enfermedades realmente terribles a las mujeres que además se encontraban en poblados al interior del país con escasos recursos para curarse. Suscribo cada una de las palabras que has dicho, Ana. Hacemos una pausa y regresamos. Más de 280.000 personas fueron esterilizadas sin su consentimiento o a través de presiones indebidas durante el gobierno del expresidente Fujimori. Así lo dio a conocer el ministro de Salud, Fernando Carbone, al presentar el informe final de la Comisión sobre Actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria. El informe señala que durante el régimen fujimorista, 314.967 personas se sometieron a ligaduras de trompas y vasectomías, y solo el 10% lo hizo en forma voluntaria, a cambio de la promesa de bienestar económico y familiar. Los documentos indican que estas operaciones fueron realizadas entre 1993 y 2000 en mujeres y hombres de diversos lugares del país, sobre todo en zonas rurales. La Comisión del Ministerio de Salud recibió testimonios de personas sometidas a estas intervenciones y encontró oficios dirigidos al expresidente Fujimori con cifras mensuales del proceso. El congresista Héctor Chávez, presidente del grupo parlamentario que investiga el caso, dijo que acusará constitucionalmente a Fujimori porque existen indicios del delito de genocidio. También estarán comprendidos en la denuncia los exministros Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, Eduardo John Mota y otros exfuncionarios del ministerio. El actual ministro de Salud, Fernando Carbone, dijo que se hará una profunda investigación y se llevarán a cabo las acciones administrativas en su sector y además ante la Procuraduría y el Ministerio Público contra quienes resulten responsables por estas esterilizaciones forzadas. De la mañana, como lo anunciáramos antes del corte, tenemos en nuestros estudios la presencia del titular de Salud, el señor Fernando Carbone. Aquí le damos la bienvenida. Bien, antes de la entrevista, más de 200.000 mujeres fueron sometidas a esterilizaciones contra su voluntad durante el gobierno de Alberto Fujimori. Una investigación del Ministerio de Salud concluyó que durante estas intervenciones 18 pacientes perdieron la vida. Vamos a ver la siguiente nota. La ligadura de trompas no es tal ligadura. Es un corte, se cortan las trompas y después se ligan, pero fundamentalmente es un corte. El doctor Juan Zúcar presidió la Comisión de Anticoncepciones Quirúrgicas creada por el exministro Luis Solari.
El grupo de trabajo tuvo como misión conocer la verdad sobre cómo se manejó el programa de planificación familiar durante el régimen fujimorista. Fernando Carbone presentó los resultados de esta investigación. Se determinó que del año 96 al 2000 se hicieron 215.227 ligaduras de trompas y 16.547 vasectomías. Mostró una serie de testimonios como el de Gladys Supo, representante de la mujer campesina. Que muchas mujeres, como ustedes están viendo, lloran calladamente su dolor y no encuentran justicia. Y si las mujeres se quejan, es perseguido y acusado. Según el doctor Zúcar, las esterilizaciones no fueron voluntarias, pues comprobó que hubo presiones, incentivos, acoso y amenazas. Se llegó al extremo de ofrecer dinero al cónyuge sobreviviente a cambio de no denunciar el fallecimiento de la esposa como consecuencia de estas malas prácticas. No hubo preparación para la operación ni tratamiento postoperatorio. Solo en el 45% de los casos se usó anestesia. Los organismos correspondientes se negaron a recibir las denuncias. El trauma que sufre la población es inconmensurable, por lo que demanda la colaboración internacional. Fernando Carbone ofreció disculpas a quienes sufrieron estas esterilizaciones forzadas. Dejando sumamente claro que el presente gobierno no tiene responsabilidad sobre hechos que pertenecen a una administración posterior que deberá responder por lo mismo, el Ministerio de Salud presenta una disculpa pública a todas las mujeres y hombres campesinos e indígenas de nuestro país, a las cuales se vulneró en sus derechos humanos con estas prácticas. Para Héctor Chávez, presidente de la Comisión del Congreso encargada de investigar estos hechos, hubo genocidio. Se presentarán denuncias constitucionales. Y quienes van a ser procesados por una acusación constitucional serán el expresidente de la República, Alberto Fujimori, los exministros de Salud, Marino Costa Babo, Alejandro Aguinaga Racón. Y asimismo se estará haciendo una denuncia penal al exministro John Mota y ciertamente también a los funcionarios, doctores Jorge Parra y Ulises Jorge y cuantos responsables. El ministro de Salud afirmó que los resultados de este informe serán derivados al Ministerio Público para que inicie las investigaciones. El informe señala que el programa de planificación familiar fue diseñado y monitoreado desde la Presidencia de la República en concordancia con los ministros de Salud del periodo 1996-2000. 18 personas perdieron la vida como consecuencia de estas prácticas. Felipe Herrera, DIN Cárdenas, confirmado. Bien, precisamente para conversar sobre este tema, ministro Alarmante, vamos a empezar la entrevista de la siguiente manera. Quisiéramos nosotros saber el informe que ustedes han presentado el día de ayer, ¿no? Involucra directamente al gobierno anterior y al más alto nivel. Se habla Y la Comisión del Ministerio de Salud, encargada de investigar las presuntas esterilizaciones forzadas cometidas durante el gobierno fujimorista, denunció que 18 personas fallecieron por intervenciones quirúrgicas y otros tratamientos médicos. En su informe final se precisó que este programa fue diseñado y monitoreado desde la Presidencia de la República en concordancia con quienes ocuparon el Ministerio de Salud entre el periodo que va del año 1996 al 2000. Estarían también comprometidos varios viceministros, directores de programas y directores regionales. Incluso se encontraría involucrado un general de la Casa Militar de Palacio de Gobierno, desde donde se apoyaba con material médico. En una conferencia de prensa encabezada por el actual titular de Salud, Fernando Carbone, también se precisó que las mujeres que fueron sometidas a este programa temían ser consultadas debido a que aparentemente fueron amenazadas. Y el ministro Carbone sostuvo que el programa de esterilizaciones en el pasado régimen fue llevado con ligereza, sin reunir los requisitos mínimos de seguridad. Escuchemos las precisiones que brindó sobre el mencionado programa. Había metas de programación indispensables que fueron convertidas en términos prácticos
en cuotas de cumplimiento obligatorio por cada profesional y cada establecimiento de salud, so pena de la pérdida del trabajo. Las AQB ocurrieron a partir del segundo semestre de 1995 sin existir normatividad específica acerca de cómo, dónde, cuándo, en qué condiciones y por qué debía ser ejecutada, demostrando este solo hecho un atropello a la dignidad de las personas. No hubo adecuada selección ni evaluación preoperatoria, ni el seguimiento postoperatorio de aquellas personas que fueron sometidas en masa a esta acción. Se soslayaron factores de riesgo o contraindicaciones señaladas en manuales vigentes. Se detectaron negligencias en muchos de los procedimientos establecidos en los manuales médicos. En las historias clínicas revisadas, solo en el 45% de operaciones hubo un anestesiólogo. Las anestesias en otros casos fueron colocadas por enfermeras y obstetrices. La política de población estuvo dirigida con especial énfasis hacia aquellas poblaciones campesinas, indígenas y en situación de pobreza, violando así las propias leyes nacionales de protección al derecho a la salud y a la integridad física. El comisionado para la paz y el desarrollo del Ministerio del Interior en el Alto Guayas